Overlord Volumen 14 Capítulo 2 Parte 5 La mañana. 3 días después de eso, un hombre se paró en la cima de una torre de vigilancia. Parece que tiene más de 40 años, tenía un cuerpo bronceado y su aroma era más parecido al de las olas que chocan contra un cielo que al de un guerrero. Solo por el olor se notaba que era un hombre cuya vida dependía del mar. Aunque la parte superior de su cabeza estaba completamente calva, los lados y la parte posterior de su cabeza aún tenían restos de la exquisitez de su juventud. Haría todo lo posible para peinarlos hacia arriba para cubrir el páramo que es la parte superior de su cabeza. Aunque su aspecto físico gritaba pescador, su vestimenta era la de un noble de primera clase. Así, uno podría distinguir fácilmente su estado. Woa, están en todas partes, su tono no coincidía en absoluto con su apariencia y, en general, era indigno, pero este hombre era el gobernante de estas tierras. Earnawa. Dentro de su línea de visión había un gran grupo de zombies que sumaban aproximadamente 20 veces más que la fuerza de defensa de Enauru. El ejército de muertos vivientes había detenido su marcha para esperar a que los rezagados se pusieran al día, pero parecía que la afluencia de zombies en sus formaciones había disminuido, por lo que probablemente era todo el ejército. Dado que esa era la situación, la guerra estaba a solo un pelo de distancia. Aún así, es solo un enjambre de zombies. No es tan grande, de acuerdo. La que había afirmado que era una mujer que estaba parada al lado del conde. Su cabello de blanco puro bailaba en la brisa. Dicho esto, su cabello blanco no era producto de la edad, lo había tenido deliberadamente. Su color de cabello original era el tono dorado que era una vista común en todo el reino. Hasta el año anterior se había teñido el pelo de negro. El cabello teñido no era para una declaración de moda o para divertirse, estaba usando su apariencia llamativa como una especie de anuncio para su grupo de aventureros. Los aventureros como ella no eran tan infrecuentes, incluso había quienes se teñían el cabello de rosa en un intento por hacerse famosos. Fue por esa razón que ella cambió su tinte de cabello de negro a blanco. De los grupos de aventureros activos clasificados como adamantitas, ya había equipos con asociaciones rojo y azul, pero recientemente también se había tomado negro. Dentro de los círculos de aventuras, en el momento en que mencionas el color negro, los pensamientos de la mayoría de las personas naturalmente gravitarán hacia Momon of Darkness. Aún así, dado que no mucha gente había visto la verdadera apariencia de Momon, había considerado si mantener su cabello negro tendría un impacto positivo en su publicidad o no. Renunció a esa idea después de enterarse de que la pareja de Momon tenía un hermoso cabello negro. En consecuencia, el color de su equipo también había cambiado de negro a blanco. En cuanto a ella, Escama Herbelot, estaba contenta de que todavía no hubieran incorporado el color al nombre de su equipo, sino que simplemente se hubieran nombrado los 4 armamentos. Esos obviamente no se generan naturalmente. Muchos de ellos parecen granjeros, por lo que no pueden ser del reino hechicero. Deben haber destruido las aldeas circundantes y convertir sus cadáveres en zombies. ¡Qué repugnante! Escama habló como si estuviera a punto de vomitar. Aunque también había algunos entre ellos que tenían un mejor equipo, armadura de cuero, cota de malla y otros tipos de armadura ligera, que daban la impresión de que eran soldados que se convirtieron en zombies, la mayoría de ellos solo vestían ropa regular, eso ni siquiera era de notable calidad. ¿Alguien puede hacer eso? Si es posible generar esta cantidad de zombies o no, no tengo idea. Pero, dado que existen hechizos para crear muertos vivientes, debería ser posible, ¿verdad? Oh, Earnawa suspiró desde lo más profundo de su corazón. En estos tiempos difíciles, su voz no tenía la menor urgencia. Puede ser irritante para algunos, sin embargo, la expresión de Escama se mantuvo sin cambios. Si ese es el caso, ¿no podríamos crear un ejército de muertos vivientes para detenerlos? Si hubiera docenas de personas que favorecieran la nigromancia de las exóticas arcanas y pudieran usar los hechizos de nivel superior de esa disciplina, no sería completamente imposible. Lástima que no haya ninguno en esta ciudad. Había una razón por la que estaba tan segura de sí misma. Earnawa había enviado solicitudes al gremio de magos, el templo, el gremio de aventureros y otros, básicamente había enviado una llamada a cada lanzador de magia en la ciudad para unirse a ellos en el montaje de una defensa, con la esperanza de poder formar una unidad compuesta completamente de lanzadores de magia. Debido al hecho de que el gremio de aventureros tenía la mayor cantidad de lanzadores de magia y los aventureros tenían mucha experiencia en combate, el grupo de aventureros de más alto rango, los 4 armamentos de Escama, fue elegido para liderar esta unidad de lanzador. Por esta razón, Escama tenía un conocimiento detallado de cada lanzador de magia dentro de la ciudad. ¿Es eso así? Entonces, todo saldrá bien, ¿verdad?
Durante 120 años, esta ciudad nunca ha sido asediada desde su fundación como aldea. Realmente no tenemos mucha experiencia con eso en absoluto. Esto no era algo que el gobernante de esta ciudad debería decir en este momento. Aún así, Escama no parecía estar enojado por esto. Dicho esto, como de costumbre, no se escuchó ni una pizca de respeto en su voz cuando respondió. ¿Todo saldrá bien? No lo creo, Pearl. Si no podemos pensar en un plan sobre esto, todos se convertirán en muertos vivientes. Todos están haciendo todo lo posible para ayudarnos porque quieren evitar ese resultado. Ya veo, ¿por qué sucedió algo así durante mi tiempo? Si solo esto no sucediera por otros 5 años, para entonces mi hijo mayor probablemente me habría sucedido. Mala suerte. Bueno, dices eso, pero es lo mismo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que suceder esto cuando elegimos venir a esta ciudad? Si sucediera unos meses después, probablemente nos habríamos mudado a otra, una ciudad más grande. ¿Qué? Espera un segundo, ¿de acuerdo? Seamos todos sensatos. Por favor, no abandones esta ciudad. Si realmente quisiéramos escapar, ahora sería el mejor momento. Echa un vistazo, allí. Escama señaló hacia 2 muertos vivientes que estaban al timón del ejército zombie. Eran bastante fáciles de detectar dado que tenían una altura de 2 cabezas más alta que los zombies a su alrededor. Junto con la presión abrumadora y espeluznante que liberaron que acentuó su presencia, su fuerza se hizo evidente. Esos no muertos llevaban una bandera a sus costados. El reino hechicero. Sí, participó el conde en la batalla de las llanuras de Katze. Solo envié algunos subordinados de confianza junto con nuestro impuesto. Ni yo ni mi familia participamos, pero no es como si regresaran de todos modos. Espero que puedan descansar en paz al lado de Dios. Solo 2 muertos vivientes especiales fueron enviados por el rey hechicero que masacró 200.000 soldados. ¿Por el reino hechicero? ¿Crees que son débiles? No lo creo, suspiro, deben ser alucinantemente fuertes. ¿Cierto? ¿No estás enojado? ¿Que juzgaron que solo necesitaban 2 muertos vivientes para destruir esta ciudad? No, en lugar de eso, solo estoy pensando en cómo podríamos ser salvados de todo esto. Como gobernante de esta tierra, esas palabras eran bastante flojas, sin embargo, eran la simple verdad. Aunque quiero enviar un mensajero para declarar nuestra intención de rendirnos, dudo que eso funcione en absoluto. ¿No puedes escapar por mar? Probablemente ya te has preparado para eso, ¿verdad? Escama preguntó qué pensaba todo el mundo durante sus reuniones anteriores, pero nadie había dicho en voz alta. El conde sonrió con una expresión amarga y no respondió de inmediato. En lugar de esconder algo, era más probable que solo estuviera tratando de entender lo que Escama realmente quería decir con esa pregunta. Aunque ella no estaba demasiado familiarizada con el conde, tenían muchas interacciones debido a sus líneas de trabajo. Ella supo desde entonces que él era bastante ingenioso. Lo desafortunado fue que, aunque el hijo del conde era un reemplazo adecuado para él, no era tan sobresaliente como su padre. Dicho esto, había personas que creían que su hijo podría ganarle una ventaja con suficiente experiencia. Ejem. Por supuesto, pero no podemos transportar a todos fuera de esta ciudad en barco. Incluso si hacemos varias corridas para arrojar gente a las costas cercanas, ¿qué haremos con respecto a la situación alimentaria? ¿A dónde podemos escapar? Y siguen surgiendo más preguntas, pero si se trata solo del conde y su familia, deberían salir bien, ¿verdad? El conde reflexionó por un momento una vez más y respondió. Supongo, pero ese será el último recurso. Todos, por favor, evacúen a la ciudad, mi familia y yo saldremos de aquí primero, o algo así pesaría mucho en mi conciencia. Normalmente, cuando una ciudad había sido tomada, su clase dominante sería asesinada o forzada a someterse. Los ciudadanos, por otro lado, aunque sus posesiones podrían ser saqueadas, estarían bajo una nueva administración. Matar a los civiles de una ciudad sería como matar al ganso que puso huevos de oro. A menos que arrasar una ciudad tuviera beneficios para los invasores, nunca harían tal cosa. Sin embargo, las palabras del varón que había escapado del rey hechicero, la invasión del reino hechicero a este lugar y las palabras de los refugiados de mis aldeas, seguramente ya las has escuchado. Las cosas no nos parecen demasiado buenas. Estás diciendo que debería haber habido más refugiados, ¿verdad? Sí, es cierto, respondió el conde. Los que habían evacuado primero ya estaban aquí, pero había muy pocos en comparación con el recuento de la población de los alrededores. ¿Qué pasó con las personas que se quedaron atrás o que no pudieron ver? ¿No querían escapar porque ahora vivían bajo una utopía? ¿O estaban bajo un estado de vigilancia en el que ni una sola hormiga podía escapar? ¿O fueron todos llevados al reino hechicero?
Esos tres fueron los únicos resultados optimistas en los que podía pensar. Pero, al ver a los zombies convertidos en granjeros, tuvo la sensación de que no había forma de que el reino hechicero los tratara bien. Aunque él domina a Errantel, parece que todavía es un monstruo que no podría tolerar la vida. Entonces, el propósito de esta guerra era convertir a sus enemigos derrotados en soldados para reforzar sus filas. No duermen, no comen, no se cansan, no tienen miedo y son absolutamente leales. Suspiro, tiene sentido por qué no mostrarían misericordia a sus enemigos, ¿verdad? Eso tiene sentido, para el enemigo. Si intentaran subyugar a una ciudad y obligar a sus ciudadanos a trabajar para ellos, no estarían haciendo algo como esto, quizás no tengan la intención de dejar con vida a ninguno de los residentes del reino. Si ese es el caso, ¿importa siquiera a dónde nos escapamos? ¿Estaba tratando de empatizar con ella o lograr que ella empatizara con él? Escama se dio cuenta de algo. Ella era la aventurera más fuerte de la ciudad. Si ella abandonara esta ciudad, lo que podría haber sido una victoria podría convertirse en una derrota. Por eso el conde estaba tratando de hacerle pensar que no había a dónde escapar. Justo cuando Escama estaba a punto de decir algo, se había producido una perturbación en algún lugar cerca de ellos. Por el bien de la privacidad, o era mejor decir que por el bien de prepararse para una defensa, los dos se habían escabullido para observar la formación del enemigo. Los que habían aparecido frente a Escama eran sus compañeros de equipo. Su equipo, Four Armaments, tenía 4 miembros, incluida ella misma. La proporción de hombres a mujeres fue igual. Además del guerrero Escama, también había un pícaro, una sacerdotisa y un taumaturgo mágico de la escuela de evocación. La composición de su equipo fue bastante equilibrada. Detrás de sus compañeros de equipo estaban los lanzadores de magia reunidos de toda la ciudad. El número de lanzadores mágicos era inferior a 50, pero esta cantidad era para una unidad del ejército más que formidable. La razón por la que pudieron reunir tantos lanzadores de magia fue debido a una escapatoria a la regla tácita entre los aventureros, la de cómo no podían participar en las guerras entre países. Esto no hubiera sido posible si el reino hechicero hubiera enviado soldados humanos, pero su ejército estaba compuesto por muertos vivientes, de los cuales estaban casi seguros de que los civiles del reino se habían convertido en muertos vivientes. Básicamente, podrían tratarlo como una coincidencia de que este ejército de muertos vivientes llevara la bandera del reino hechicero. Tenían que usar esa razón porque no había forma de que pudieran usar esa regla para excusarse de una pelea con los muertos vivientes que podrían convertir a los aldeanos muertos en más muertos vivientes. Haber formado una unidad de lanzador con la gente aquí significaba que juntos, bueno, no todos eran de esa escuela de magia, por lo que esto era más hipotético, podían adoptar la estrategia de llover continuamente Magic Arrow a los enemigos, que teóricamente podría matar incluso a los dragones. A diferencia de las flechas normales, se garantizaba que flecha mágica golpeaba independientemente de las habilidades del evocador. Lanzarlo en un nivel superior aumentaría la cantidad de proyectiles generados, así como la producción de daño individual de cada proyectil. Aún así, la producción de daño de un solo proyectil seguía siendo minúscula. Era casi imposible para ellos disparar a sus enemigos con un solo lanzamiento. El daño producido por el hechizo no dependía de dónde fue golpeado el enemigo, lo que algunos consideraban su ventaja mientras que otros creían que era su defecto. Con todo eso en mente, todavía era un hechizo conveniente para usar en un grupo. Si formaran un cuerpo del ejército de personas que aprendieron ese hechizo, probablemente verían mucho éxito. Sin embargo, no existían registros históricos de tal táctica utilizada. Esto se debía a que para aprender incluso el nivel de principiante del primer nivel de hechizos requería una cierta cantidad de potencial, sin importar la cantidad de tiempo que tenía que invertirse para educar a un lanzador de magia. Dada la misma cantidad de tiempo y recursos, fue más beneficioso entrenar a 100 arqueros que un solo lanzador mágico para el combate. Si existiera algún organismo que pudiera usar innatamente Magic Arrow y se formara un ejército a partir de ellos, eso podría ser absolutamente aterrador. Si ni siquiera se podían cumplir esos requisitos de talento, no, era más seguro decir que era precisamente porque no existía tal organismo que un ejército compuesto exclusivamente de lanzadores de magia era solo un sueño imposible. Detrás de este antiguo sueño de una unidad del ejército estaban los soldados bajo el empleo del conde y los aventureros expertos en tiro con arco y otras armas a distancia. Es decir, aquellos que están reunidos en las murallas de la ciudad tenían como objetivo atacar primero al ejército del reino hechicero. Earnawa, parado frente a todos ellos, levantó la voz y dijo: Estoy agradecido por todos los que se han reunido aquí. Me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes por su ayuda.
Escama ya no podía sentir esa sensación de falta de fiabilidad de su tono, todo lo que quedaba era la dignidad y la confianza propias de un líder. Su actitud, producto de haber vivido un estilo de vida noble, dejó a Escama asombrado. Gracias por medios más prácticos, por favor. Uno de los compañeros de Escama, el lanzador mágico, respondió. Se escuchó una carcajada detrás de él. El conde no se molestó al escuchar lo que dijo uno de los representantes de los aventureros. Por el contrario, la sonrisa que floreció en su rostro era genuina. Déjamelo a mí. Serás recompensado lo suficiente como para que incluso si cualquier otro aventurero te obligara a llevarlos a comer, no te arruinarías. Entregaré tus recompensas delante de todos, a la intemperie. Wow, todos comenzaron a animar. Por supuesto, eso también se aplica a mis soldados. Aunque su pago no sea tan abundante como el de los aventureros, le pagaré un bono lo suficientemente grande como para que ya no tenga que preocuparse por el futuro de sus esposas e hijos. Pero, el conde cambió a un tono juguetón para decir. No te atrevas a malgastar toda tu riqueza recién descubierta, ¿me entiendes? Podía ver que las tensas expresiones de sus soldados se habían relajado un poco. Estaba pensando en formas alternativas de compensación. Seguramente el conde tiene algunos objetos mágicos como reliquias o algo así. Tu linaje se remonta bastante después de todo. La que había dicho eso era una mujer que irradiaba un aura perversa. En su cuello colgaba el símbolo sagrado del dios de la tierra, que estaba encajonado entre su voluptuoso seno. No sería incorrecto llamar a este sacrilegio. Esta mujer, Lilinete Piani, también era una de las compañeras de Escama y no estaba usando el atuendo de esa sacerdotisa porque era una prostituta que estaba acomodando el fetiche de su cliente o algo así. Un objeto mágico de reliquia sería una tarea difícil. Sin embargo, tengo un objeto mágico que se transmitió por generaciones. Mucha gente lo sabría, se llama la espada sagrada de Pentechromata. Era una espada larga encantada con los poderes elementales de fuego, trueno, ácido, sónico y hielo que causaban sus respectivos tipos de daño a un objetivo reducido. Pero, la cuchilla no tenía filo, por lo que solo podía usarse como un arma contundente, como una espada ficticia para la práctica de la esgrima. No tenía idea de por qué alguien crearía semejante espada. Lo que era más confuso era que no causaba daño sagrado, pero se llamaba espada sagrada, tal vez el nombre fue cambiado generaciones después de su creación, por lo que realmente no importó mucho. Quiero eso. Después de todo, todavía era un artículo valioso, por lo que regalarlo a un aventurero ya que la compensación parecía completamente inapropiada. ¿Quieres eso? Dependiendo de la situación, no lo descartaría por completo. El conde continuó en un mar de jadeos, hija mía, me gustaría que pudieras convertirte en la concubina de mi hijo. La expresión de Escama se volvió aprensiva. El conde había dicho algo que no debería haber dicho. Algunos de los aventureros miraron hacia el conde con los ojos bien abiertos, eran los que estaban locamente enamorados de Lilinete. En comparación, el que había comenzado esto tenía en sus ojos tan afilados como los de un águila. Quizás esa broma había cruzado una línea. Justo cuando Aronawa abrió la boca para disculparse, Lilinete preguntó. El conde tiene 4 hijos, ¿verdad? Tu esposa dio a luz a tu hijo mayor y a tu tercer hijo. Su concubina dio a luz a su segundo hijo y su hija mayor. Tu mayor está fuera de discusión, ¿a qué hijo te refieres? Su tono había cambiado por completo. Desde su actitud descuidada en aquel entonces hasta la seriedad que se esperaba de un aventurero. Esta era su personalidad real. Lo que significaba que Lilinete estaba hablando en serio. La expresión de Escama se oscureció aún más. Echó un vistazo a sus otros compañeros de equipo que, con el corazón frío, evitaron hacer contacto visual con ella. Esos cobardes. Estaba hablando de mi tercer hijo. ¿Tu tercer hijo? Pero ese niño no tiene solo 12 años. Aquel cuyo cumpleaños se acerca pronto pero aún no ha pasado. ¿Ser la concubina de ese niño? El conde estaba a punto de asentir con la cabeza cuando de repente se congeló. Así es. ¿Cómo se enteró de la edad de mi hijo? Incluso la fecha de nacimiento del tercer hijo de un noble local, ¿es esa información importante? ¿O todos ustedes son aventureros de alto rango como este? No, y otras negaciones vinieron de los otros aventureros. Lilinete los ignoró a todos y continuó mientras levantaba su cabello. Fiine. Ejem. Bien, entonces, me convertiré en la concubina de tu hijo para la espada sagrada de Pentechromata. El conde observó a Lilinete en detalle y volvió su mirada hacia Escama como si tuviera una pregunta para la que quisiera una respuesta en este preciso momento. Escama sabía cuál era esa pregunta, lo sabía bien. Aunque fui yo quien planteó esa sugerencia. Espera, ¿por qué está babeando?
¿Está realmente detrás de mi hijo o del objeto mágico? Es lo primero, trató de decir Escama, pero antes de que sus palabras pudieran llegar a alguien, una voz bulliciosa retumbó: tonto. Las frutas verdes son las más atractivas de todas, ¿no es así? La atmósfera silenciosa se rompió en el momento en que descubrieron de quién era esa voz. Al mismo tiempo, algunos de los aventureros ya habían caído al suelo, como resultado de sus fantasías siendo aplastadas por la dura realidad de todo. Escama podría empatizar con la tristeza de esos aventureros. Perdón, pensó. Los que la habían adorado deberían entender en este punto por qué no habían tenido éxito. Preferencia de edad. Pensé que preguntarías por qué una concubina o algo así. Lilinete respondió a Earl, que estaba murmurando para sí mismo. Ah, suegro Sama. Incluso si es tu tercer hijo, aún nació de tu esposa. Si todo va bien, debería poder obtener el título de barón y un pequeño pedazo de tierra, ¿correcto? Con eso en mente, sería pedir demasiado a un aventurero para ser su esposa, incluso si es una poderosa, ¿verdad? Aunque tengo conexiones con los templos, eso sigue siendo, ya sabes. Planeabas decir algo como: si te desempeñas de manera sobresaliente en esta batalla, consideraré dejarte ser su esposa, ¿verdad? Pero si me satisficiera la oferta de ser solo su esposa, entonces no habría forma de que pudiera tener en mis manos la sagrada espada de Pentechromata. Después de todo, la esposa de su tercer hijo que hereda la herencia familiar elevaría la paz de nuestra familia. Ella ya lo llamaba suegro. Te he subestimado, si hubieras venido antes, te habría convertido en la concubina de mi hijo mayor. Ah, 15, espera, no, 17 años o más sería demasiado viejo para mí, suegro Sama. El conde siguió mirando a Escama mientras intentaba ignorarlo. La expresión de Earl parecía que acababa de recibir un fuerte golpe y quería llamarla astuta, sin ninguna simpatía de la multitud. Algo que tengo que preguntar, incluso si es su tercer hijo, todavía llegará un día en que supere los 17 años. Eso es cierto, si solo fuera de una raza con una vida útil más larga. Pero si ese fuera el caso, no sería yo quien envejecería más rápido. Entonces, lo que has dicho es aceptable para mí. Pensaste que valía la pena enfatizarlo. Pensaste que, de todas las cosas que he dicho hasta ahora, eso fue lo que fue más digno de destacar. ¿Eh? Suegro Sama. Tu compostura, parece que la estás perdiendo. Eres la última persona de la que quería escuchar eso. Según el juicio personal de Escama, Lilineta era una persona honesta y afectuosa, por lo que debería ser una buena novia. Sin embargo, nada de eso estaba en exhibición en este momento. Si esto continuaba por más tiempo, no solo traería vergüenza a su compañera, sino que establecería la reputación de todo su equipo en una trayectoria extraña que sería problemática. Escama no quería ser identificada por su cabello blanco por connotaciones negativas. Ahora bien, Pearl. Aunque apreciamos sus esfuerzos para aliviar nuestro estrés con algo de humor, tenemos que seguir con nuestros preparativos para la batalla. ¿Puedo pedirte que regreses al centro de mando? Incluso si se quedara, él, que no tiene ninguna habilidad de combate, no podría hacer mucho. Su trabajo se realizó mejor en otro lugar. Earnawa asintió con la cabeza ante esta propuesta lógica, probablemente por el deseo de mantenerse lo más lejos posible de Lilinete. Así, ahora entonces. Todos, confiaremos en todos ustedes. Tenga en cuenta a las personas que van por ahí alegando y pidiendo PayPal /Patreon etc. donaciones. Esta novela es y será gratis, así que si pagaste por ella, te estafaron. Gracias por visitarnos. Gracias por suscribirte.